La Federación de Estudiantes de Guadalajara, o mejor conocida como la FEC, fue fundada en el año de 1948 para reemplazar a la obsoleta FESO, en busca de defender las luchas sociales al igual que apoyar a los estudiantes de la UDG. Sin embargo, al igual que en el FESO, sucederían abusos de todo tipo, al grado de imponer una nueva autoridad regida por el miedo, donde varios puntos de la antigua ciudad de Guadalajara serían marcados por la violencia. En este trabajo documental veremos solo algunos de los muchos casos que sucedieron durante el tiempo que estuvo activa la FEC, desde guerras entre jóvenes de diferentes ideologías partidistas, corrupción, venganza, hasta culminar en los terribles hechos del 2011 dentro del edificio de la FEC. Pues ya está aclarado lo que sucedió en Guadalajara en las instalaciones de la FEC. La tarde de este jueves fueron localizados 2 cuerpos más en el edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. A 11 años del multihomicidio de 4 estudiantes y un comerciante en el edificio de la entonces Federación de Estudiantes de Guadalajara. Fue capturada en Nayarit una mujer identificada como Yuridit. En julio del año pasado fueron detenidos por el mismo caso Otón alias Gronda y Ernesto alias El Pelón. Está vinculado al multihomicidio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, quien fungía como presidente de la FEC en aquel entonces cuando asesinaron a los estudiantes. Lo apuñalé varias veces con un cuchillo. Corría el año de 1925. El presidente de la República era Plutarco Elías Calles. Una guerra textera estaba a punto de explotar y el gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, reinstauró la Universidad de Guadalajara. Incluso le mandó una carta al general Álvaro Obregón el 15 de octubre del mismo año, donde le decía sobre la reactivación de la Universidad de Guadalajara después de varios años de suspensión. Contaría con un programa de trabajo enteramente de acuerdo con los ideales revolucionarios implantados por Álvaro Obregón en la República, donde se estaban viendo sus resultados. Mi principal obra es la fundación de la Universidad de Guadalajara. Digan lo que digan los envidiosos y reaccionarios. El licenciado José Guadalupe Zuno. Los movimientos sociales del siglo XX fueron a nivel mundial gracias a los aportes de Marx y Engels, como el socialismo y el comunismo, adjunto a las corrientes que derivarían de ellas, como el leninismo, el maoísmo y el trotskismo. Sumado en México con la ideología anarquista nacida de los hermanos Flores Magón, quedaría presente para las siguientes generaciones mexicanas. El 16 de diciembre de 1934 en la ciudad de Guadalajara se formaría el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, o mejor conocido como el FESO, donde el principal ideólogo y primer secretario general fue Natalio Vázquez Pallares. La FESO proponía formar en sus miembros y en demás estudiantes una fuerte disciplina clasista al servicio de las masas explotadas y en contra de la burguesía opresora. Se comprometían a apoyar en todos los sentidos los movimientos que se emprendieran en pro de las reivindicaciones de los obreros y de los campesinos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Un año después, el 18 de julio de 1935, el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, visitó la Perla Tapatía, donde tuvo una reunión con los dirigentes José Parres, Miguel Rábago, Natalio Vázquez y Gonzalo Cabrera del Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, demostrando su apoyo hacia ellos y aprobando 2 de sus demandas donde criticaban el funcionamiento de la Dirección de Estudios Superiores, en particular a su director Julio Acero, y pidieron un local para establecer la Casa del Estudiante. Por medio de una servilleta de papel, oficializó la entrega del edificio que requerían los fesistas. La Casa del Estudiante se construyó en la calle Colón, en el Jardín Aranzazú y pegada junto al Templo de Aranzazú. La Casa del Estudiante sería muy importante para las siguientes décadas. Para el año de 1948, el FESO seguía con su ideología socialista y había perdido el reconocimiento por parte de las autoridades universitarias. Sería entonces cuando surgiría la Federación de Estudiantes de Guadalajara,
la cual sería una institución social destinada a apoyar a los estudiantes de la UDG y defender las luchas sociales, fundada por Raúl Padilla, Carlos Ramírez Ladewi y los hermanos Guadalupe Zuno para sustituir al FESO. Se llevaría a cabo su asamblea constituyente en la primera semana de enero de 1948, donde se eligió a su primer comité directivo con José García Hernández como presidente y Juan Parra en la vicepresidencia. Finalmente, la organización estudiantil obtuvo un reconocimiento oficial. En realidad, la FEC nació bajo una directriz de la Dirección Federal de Seguridad, una dependencia política para el espionaje del Estado federal. Dicha federación estudiantil funcionaba como un órgano de espionaje y de control dentro de las preparatorias y facultades para rendir cuentas al Estado. Una de sus características era que no permitía candidatos ni estudiantes opositores, y quienes se atrevían a enfrentarlos eran secuestrados y o torturados. Zona Docs, editorial periodística. Finalmente, los años que restaron de vida al FESO continuaron siendo de lucha por el socialismo y en contra del imperialismo y sus aliados. Entró durante 4 años en una lucha en contra de la FEC por ganar las sociedades de alumnos y cuanto espacio político estudiantil hubiera, efectuando batallas conjuntas con la naciente agrupación en contra de los autónomos y la derecha estatal y nacional, para finalmente establecer alianzas con la Federación de Estudiantes destinadas a impedir que esa agrupación y la representación estudiantil en el Consejo General Universitario cayera en manos de sus adversarios ideológicos y políticos. Pasarían los años hasta que un evento en la capital del país cambiaría drásticamente las cosas. ¡Azones, jefe! Con la novedad que aquí le traigo esta cosa llena de pelos que parece individuo. Me lo encontré en la zona rosa y como se me hizo sospechoso, lo comencé a interrogar a ver desde qué fecha anden estas fachas. Me dice que es de nacionalidad hippie. Como no conozco ese país, yo creo que ha de ser de Jilotepec, pero más bien parece comanche, casi chamula. Lo traigo más bien por faltas de ornato a la ciudad. Porque, señor, estamos en vísperas de Olimpiadas. Entonces, ¿qué espectáculo vamos a dar nosotros? Como le dije a él, lo contaminé, acompáñeme. En el camino, desde luego, no puso resistencia, lo que quiere decir que en el fondo es bueno, que se lleven un bonito recuerdo de nuestro país. Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos, no centenares. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40, entre soldados, alborotadores y curiosos. Se dirá que es muy fácil ocultar y disminuir. Pero con plazo, a cualquiera que tenga el valor de sus propias opiniones y sostenga que fueron centenares, a que rinda alguna prueba, aunque no sea directa y concluyente. El 2 de octubre de 1968 fue marcado en la historia de México por la matanza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde el gobierno ordenó abrir fuego hacia estudiantes que protestaban en contra de la violencia del gobierno hacia la comunidad estudiantil, en específico hacia el movimiento. La marcha del 2 de octubre tiene varios antecedentes, desde riñas entre los propios estudiantes que acabaron uniéndose para defenderse del gobierno, el cual suprimía todo tipo de libertad de expresión. Dar una buena impresión mundialmente con las Olimpiadas de la Paz y fingir que todo estaba en orden. ¿Que no se daste cuenta del momento? ¿Que no se daste cuenta de que estamos en vísperas de las Olimpiadas y que van a venir de países importantes? Que vean que somos limpios, que vean que... Porque de la fachada depende el interior. Entonces, ¿qué van a pensar de nosotros? Pero lo que nos concierne es que en esos tiempos estaban en auge los movimientos de izquierda, los movimientos hippies y musicales por la paz y libertad de expresión, los cuales no eran bien vistos por el presidente. Varios miembros del Partido Comunista Mexicano se unirían a las manifestaciones estudiantiles, lo cual culminó trágicamente y la noticia no tardaría en llegar a todos los rincones del país. En la ciudad de Guadalajara se trataba de dar seguimiento a la noticia y las amenazas sobre apoyar a los estudiantes de la capital eran constantes por parte de la FEC, debido a que en 1966 se llevó a cabo una reunión con el presidente Díaz Ordaz y miembros de la FEC para mantener una alianza con el presidente y esclarecer el futuro tanto de la Universidad de Guadalajara como con el resto de las universidades públicas.
Se le conoce a la UDG como la única universidad del país que no apoyó el movimiento estudiantil. Sin embargo, dicha información está errada. Juntando información del libro Historia que no pudieron borrar de Sergio René de Dios Corona y el reportaje de Avi López de la editorial Zona Docs, puedo concluir que sí hubo intenciones de apoyo. Sin embargo, la Federación de Estudiantes de Guadalajara se encargó de evitar que toda esta información llegara a la ciudad. Los medios de comunicación estaban interesados en seguir contando con la publicidad oficial, es decir, con presupuesto, y por esto no se publicaba información que pudiera alterar a los ciudadanos. Zona Docs. Una comisión del Consejo Nacional de Huelga, la CNH, llegó a las oficinas de la FEC para pedir ayuda al movimiento y explicar lo que estaba pasando, pero los oficiales de la FEC los amenazaron, los golpearon y los llevaron a las afueras de la ciudad, bajo la advertencia de que si regresaban los iban a matar. Los estudiantes del UDG no estarían a salvo, ya que había represión y persecuciones a los grupos estudiantiles que intentaban apoyar o vincularse con el movimiento estudiantil del 68, como fue el caso de Vargas Lozano, el dirigente estudiantil de la oposición de la Facultad de Filosofía y Letras, actual Centro Universitario de Guadalajara o mejor conocido como CUSH La Normal. Solidarizando el plantel con el movimiento del 68, pasado el 2 de octubre realizaron un paro e izaron una bandera en forma de protesta, por lo que los miembros de la FEC lo secuestraron, trasladándolo a la barranca de Huentitán y amenazándolo de muerte, por lo que tuvo que huir del estado. La barranca de Huentitán sería el lugar predilecto para desaparecer personas y amenazarlas, o como conocemos actualmente, sacarles un susto. Lo mismo pasaría con el licenciado Alarcón, que fue llevado a la barranca. Después de una paseada en la cual lo amenazaron con matarlo, lo regresaron. Por supuesto, después de haberle sacado el susto de su vida. El presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía fue golpeado fuertemente por el equipo de choque de la FEC. Se le conocía a estos miembros de la organización como los gorilas. Las armas y la fuerza bruta de los gorilas de la FEC hacían caer cualquier intento de rebelión. Zona Docs. Coinciden más testimonios donde los gorilas llegaron y se los llevaron a la barranca, para finalmente amenazarlos de muerte. La concentración de la FEC se pudo lograr gracias al edificio de la propia federación, ubicada en la calle Carlos Pereira número 100 de la colonia Miraflores, como agradecimiento por reprimir y dispersar al movimiento estudiantil de Guadalajara y apoyar de manera abierta al gobierno de Díaz Ordaz por los acuerdos anteriormente mencionados. En compensación, Gustavo Díaz Ordaz le regaló la edificación, aunque los papeles nunca han aparecido. Excelsior. La misma represión estudiantil por parte de la FEC a partir de los sucesos del 68 impulsarían clandestinamente agrupaciones en barrios y escuelas para hacer un contrapeso de poder. Una de las principales y más importantes serían los vikingos del barrio de San Andrés. Al buscar una vía democrática decidieron unirse con la Juventud Comunista, la cual era una organización juvenil vinculada al Partido Comunista Mexicano, el PCM. Al fusionarse decidieron llamarse Juventudes Juaristas, donde pintaban escuelas primarias, organizaban concursos de oratoria, historia, conferencias, etc. Otro sector se denominaba el Ateneo, que se dedicaban a hacer conferencias y donde el principal motor de esta organización era Manuel Rodríguez, alias el Clark. Por último, estaba lo que quedaba del obsoleta FESO, ya que no tenía prácticamente vigencia política estudiantil, pero seguía vivo más que nada por tener un edificio de su propiedad, la Casa del Estudiante, un edificio de 3 pisos y numerosas recámaras. Quien se encargaría de unir a estas asociaciones sería la familia Zuno, fundando así el Frente Estudiantil Revolucionario, o mejor conocido como el FER. Debido a intereses políticos, por una parte, los Zuno querían recuperar la Universidad de Guadalajara al haberla perdido cuando se involucraron en el movimiento ferrocarrilero, y donde Carlos Ladewick les quitaría el control de la misma y la convertiría en un feudo personal. Las Juventudes Juaristas buscarían librarse de la presión policial, además de un amigo de Andrés Zuno, el Botas, donde se vería más su influencia de poder en las prepas. Finalmente, el 15 de marzo de 1973 se les uniría a la Liga Comunista 23 de septiembre. La primera parte del nombre hace referencia a Karl Marx, y la segunda parte en referencia al asalto del cuartel militar de Madera en Chihuahua, sucedido la madrugada del 23 de septiembre de 1965, con el fin de obtener armamento y dar un golpe certero en contra del régimen, donde entre 13 a 15 integrantes de esta liga fracasaron en su objetivo y terminaron falleciendo 8 de estos guerrilleros.
Sin embargo, al unirse esta otra facción provocaría una reacción mixta en el FER. Hubo una parte que aceptó la fusión y otra parte que no le pareció bien, por lo que desertaron del FER, y un sector de ellos hicieron una nueva organización guerrillera, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, o mejor conocida como FRAP, mientras que otros se integraron a la organización guerrillera Unión del Pueblo, la UP. Volviendo al año de 1970, se oficializó el Frente Estudiantil Revolucionario, cuando tomaron la casa del estudiante la noche del 23 de septiembre. Los miembros que quedaban del FESO necesitaban apoyo para correr a los integrantes del FEC. Ahí se encontraba el último presidente del FESO, Eleuterio López Navarro, y su vida se veía amenazada, por lo que el Frente Estudiantil Revolucionario llegaría para apoyarlos. Andrés I escribe de ello. La casa se cerraba a cierta hora, las 9 o 10 de la noche, y solamente se quedaba abierta una pequeña puerta a un costado del edificio, el izquierdo, con un vigilante que impedía la entrada de desconocidos, no así a miembros del FESO. Uno de los integrantes que vivía ahí y con pistola en mano fue quien controló al mencionado vigilante, y luego detrás de él entraron varios y abrieron la puerta principal del frente de la casa, un gran portón. La resistencia fue leve porque todos estaban profundamente dormidos. Solamente uno de ellos se encerró en un cuarto y se negaba a salir. Vivía ahí con todo y esposa, algo que no estaba permitido puesto que era una casa solamente para estudiantes. Después de dialogar con esta persona, Andrés consiguió que aquel saliera de la casa para que los miembros de la organización pudieran hacer su asamblea. Él también procedió a retirarse, enterándose que eligieron de presidente a Eleuterio López Navarro. Al amanecer la casa fue rodeada por la policía y sin saber qué hacer decidieron salir. En un momento exacto evitaron la represión policial y llevaron un mensaje de rebeldía a 3 escuelas. La primera fue la Escuela Vocacional, luego fue la Facultad de Ciencias Químicas y finalmente la Escuela Politécnica de Guadalajara. En esta última ubicación se dio un enfrentamiento entre guerrilleros del FEC y la FER el día 29 de septiembre, dando como resultado un muerto de cada bando. En este caso de la FEC se trataba del presidente Fernando Medina, quien les pidió que acabaran con su vida para que la federación lo viera como un mártir, ya que si sobrevivía, había personas que se encargarían de matarlo. Lo dejaron en las puertas del hospital y terminó falleciendo posteriormente. En el conflicto también falleció un vendedor de cocos de nacionalidad hondureña que estaba enfrente de la unidad politécnica de la Universidad de Guadalajara. El Sol de Guadalajara, después de los acontecimientos, en su encabezado decía: el momia empezó la balacera. Además, la prensa terminaría señalando a Andrés I como líder del movimiento, por lo que se tuvo que esconder por un buen tiempo. Esto terminaría rompiendo la alianza con los UNO, por lo que Andrés se retiraría desde ese instante, donde muchos de sus compañeros lo dieron por muerto durante varias décadas. El día 30 de septiembre del mismo año, militares vestidos de civil llegarían a detener a 30 integrantes del FER, culminando con la demolición de la casa del estudiante. Sin embargo, este no fue el fin del FER. El año siguiente, en 1971, pasarían oficialmente a la clandestinidad. Como una muestra del apoyo incondicional que Luis Echeverría le estaba brindando a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, FEC, visitó Guadalajara el día 12 de octubre de 1970 para inaugurar un nuevo edificio de la FEC, ubicado en la calle Carlos Pereira número 100. Con esto le estaba declarando la guerra al Frente Estudiantil Revolucionario. JJ Morales Hernández, Memorias de un guerrillero. Pero como vimos, este acto no solo fue por parte de Echeverría, sino de años de lealtad que el FEC tenía con los presidentes de la República. Los 70s comenzaron con una guerra por el poder estudiantil, pero el campo de batalla pasaría más allá que el control de la casa del estudiante. La noche del 2 de junio de 1971 a las 11:40 p.m. entre las avenidas Unión y Sur fue balaceado un auto donde iban los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Como resultado falleció el estudiante de Administración de Empresas Elías, de 19 años. Un estudiante de medicina resultó herido, también de 19 años de edad, y este alcanzó a ver el auto del que les dispararon, el cual tenía placas de la FEC. Los presuntos responsables fueron uno de apellido Valvaneda, uno apodado El Pelucas, aunque en realidad se trata de Carlos alias El Pelacuas. Sin embargo, en los reportes oficiales se le pone como El Pelucas, y por último un tipo apodado El Botas. En esta investigación estuvo involucrada la policía, los judiciales, el departamento de homicidios del servicio secreto y concluyeron que este acontecimiento se debió a una equivocación. Después de entrevistar a muchas personas cercanas se enteraron que los mismos estudiantes de los DG tuvieron una pelea callejera y confundieron el auto de estos estudiantes con el del difunto, que vivía cerca.
Varias de estas balas perdidas acabaron impactando en casas vecinas, incluso perforaron las paredes y dañaron el interior de estas. En respuesta a estos actos, la madrugada del 8 de junio de 1971 a las 5:30 am, un velador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UDG, tras escuchar ruidos, se acercaría y vería un joven de 25 años aproximadamente que estaría colocando una bomba. Al ver al guardia salió corriendo. Se subió a un auto encendido donde el conductor lo estaba esperando. El guardia agarró la bomba que estaba colocada cerca de dirección y la arrojó al jardín, explotando y rompiendo los vidrios de la planta alta. Llamaría al rector, el cual ordenó que no trascendiera la noticia. El gobernador del estado de ese entonces también ordenó a la UDG callar el acontecimiento, descubriendo que los responsables eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Luis Santini, en su libro de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, relata que en enero de 1973, al ir llegando Otto Buenrostro en un automóvil junto con Carlos Morales y Gustavo Neri a la Facultad de Derecho, sería ultimado a balazos por varios sujetos que lo estaban esperando, entre los que se encontraban el Sereno, el Musulungo, el Bolaños, el Gumaro, el Cigarro, entre otros. Se cobrarían venganza por lo que Otto estaría aclarando en contra del Gordo Mora, en los asesinatos de 3 estudiantes meses atrás. Sin embargo, el Mora ya tenía conflictos con los hermanos Buenrostro, al punto de ir a buscar al hermano de Otto para acabar con su vida. La muerte de Otto daría un hincapié a la división del bloque que comandaba el Gordo Mora y el Pelacuas, cada uno llevándose a su gente y acabando una amistad, creando así una situación de violencia dentro de la ciudad de Guadalajara el día 14 de febrero del mismo año, el cual sería recordado como Tarde de Perros, cuando estos dos bloques trataron de llegar a un acuerdo de paz. Los terribles hechos sucederían a las 5:30 de la tarde. En un principio decidieron de verse en el Café Denis, sin embargo decidieron cambiar la ubicación de último segundo para encontrarse en el restaurante El Cid, donde Carlos, alias el Pelacuas, los estaría esperando con su gente. Quienes destacarían de ahí serían Oscar, alias el Cherezada, Pedro, alias el Perico, y otro tipo apodado el Macanas. Al lugar llegaría Guillermo, alias el Gordo Mora, los hermanos Arnulfo y Manuel Cabrera, Jesús López, un tipo apodado El Serrano, y Guillermo Rodríguez, alias el Memo Loco, quienes fueron encañonados apenas llegaron por la gente del Pelacuas. De inmediato Manuel Cabrera sacó una metralleta que estaba oculta bajo su chamarra, a lo que el Pelacuas lo convenció de bajar las armas y establecer una plática. Pero la paz no duraría mucho tiempo, ya que el tema principal era la muerte de Otto, y culpaban al Gordo Mora, porque en el periodo de José Manuel Correa Ceseña, el Gordo Mora había advertido a Otto Buenrostro que desistiera de pretender ser candidato a futuro presidente de la Facultad de Derecho, sin el consentimiento de Carlos Ramírez Ladewick, ya que era él, el Gordo Mora, el encargado de mantener el orden y disciplina en los niveles escolares de la universidad. Pero Otto Buenrostro hizo caso omiso. Curiosamente, muy poco tiempo después le tenderían la trampa que acabaría con su vida. La conversación se tensó y mandaron a Manuel Cabrera a que fuera a traer a la Facultad de Derecho a aquel que inició las acusaciones en contra del Gordo Mora, un sujeto llamado Adolfo, alias El Fito. Pero apenas el enviado salió del restaurante, sucedió la muerte del Mora por un disparo en el pecho dado por el Pelacuas, para proseguir disparándole. El Gordo Mora murió junto a sus acompañantes. Los hechos no acabarían aquí. La policía llegaría junto al jefe de la Policía Judicial del Estado, José Córdoba Lemos, y el licenciado Adalberto Galván Montero, agente del Ministerio Público. Localizaron a uno de los militantes del Gordo Mora, que era conocido como el Oso. El ministerio se preocuparía al escuchar que él, junto a aproximadamente 30 personas más, buscarían venganza por la muerte de Guillermo, en caso de que no actuaran con rapidez. Por lo que los aliados del Mora irían a buscar a sus casas a los asesinos, y por toda la zona metropolitana si era posible. La Federación de Estudiantes de Guadalajara siguió manteniendo su poder hasta 1990, cuando Raúl Padilla llegó a la rectoría y rompió con la federación para 1991 fundar una nueva agrupación. La FEC pasaría a segundo plano y sería vetada de la UDG para dar un lugar a la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, la cual tendría apoyo del gobierno federal, repitiéndose la historia de cómo fue del FESO a la FEC. Era el 9 de diciembre del 2011. La olvidada FEC seguía en pie hasta que llamó la atención a nivel estatal e incluso se puede decir que nacional. Se terminó de destapar una buena parte de la loca que se había convertido esa organización.
Excelsior. Tomás Coronado Olmos, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, explicó que los 3 cuerpos encontrados la tarde de este miércoles podrían ser los preparatorianos desaparecidos el pasado 9 de diciembre. En una entrevista anónima pudieron brindarme información cercana. Resulta que una persona que según era el presidente de esa escuela fue el que acarrió a esos jóvenes para sentirse apoderado. El problema no era de los jóvenes, el problema fue que el papá de este muchacho resulta que él quería tomar una concesión para vender churros para que la FEC no le cobrara. Entonces esta persona, el vendedor, fue al edificio de la FEC de una manera muy prepotente a pedir apoyo al nuevo presidente, David N. En ese tiempo la federación daba apoyo a los vendedores porque se supone que ahí es una zona del centro, por lo que no puede haber algún comerciante. La federación les daba piso para que trabajaran. De esta manera los vendedores le daban una gratificación cuando pasaban los de la FEC. Entonces cuando se metieron a la oficina y comenzaron a discutir, el presidente saca la pistola y le dispara a la cabeza al vendedor. El hijo, al ver lo que pasó, también le dispararon. Al escucharse los balazos, cerraron las puertas de la federación y dieron la orden de que no salieran los amigos del estudiante. Los amarran y los acuchillan para posteriormente hacer 2 fosas donde los meten ahí, las cuales se encontraban a un costado de las canchas de fútbol. Ya me lo llevé yo para atrás y lo puse cerca de la fosa y lo apuñalé varias veces con un cuchillo. Luego ya llevaron a otro y también lo acuchillé, el tercero ya lo acuchilló Miguel. Para ese entonces, 2 estudiantes todavía se encontraban vivos y un hombre, el cual le llamaban el Tiquio, tenía una tlapalería. Se trajo un costal de cal para aventarle a los muertos, pero uno de ellos comenzó a toser y ahí lo acribillaron. Según se dice, había más involucrados ahí. O sea, estaba uno moviéndose y yo le hice unas detonaciones con una pistola y ya, o sea, ya les echamos la cal, echamos la tierra y ya nos enterramos. La tarde de este jueves fueron localizados 2 cuerpos más en el edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Se presume que son parte de las 5 personas que fueron reportadas como desaparecidas. Dame tu nombre completo. Gerardo. Tu domicilio. Es Carlos Pérez, número 100. Colinas de la Normal. ¿Son las instalaciones de la FEC? Sí. El tatuado tenía los roles de ser guardia y velador. Huyó y se fue a vivir para el lado de Santa Elena. Entonces se entregó solo. Pudo haber sido por su conciencia. Sin embargo, al llegar al hospital civil, ya estaba muerto por golpes. Ingresado a las instalaciones del antiguo Hospital Civil el viernes como eso de las 10 de la mañana con los diagnósticos de hepatitis C, neumonía y cirrosis hepática que ya padecía con anterioridad. De acuerdo con los primeros reportes, falleció a las 3:30 de la madrugada de este sábado en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara y debido a complicaciones de salud. Sin embargo, este día falleció aproximadamente, dice el comunicado, a las 5:40 horas al presentar un shock séptico, según lo notificó el personal médico del hospital a las autoridades penitenciarias. Tuvo complicaciones y el reporte de la autopsia menciona las causas de muerte como neumonía bilateral, una gastritis hemorrágica con sangrado del tubo digestivo y su cirrosis hepática que le provocó la muerte. También los médicos que le realizaron la autopsia señalaron que en su cuerpo no se presentaba alguna agresión que fuera derivada ya siendo interno en el reclusorio de Puente Grande, ya que él había sido remitido para allá el 8 de febrero pasado. Caminar enfrente del edificio causa desconfianza, pero la sensación de temor aumenta en los camerinos del auditorio, donde decían que eran torturados quienes caían en manos de los pseudo estudiantes que se apoderaron del edificio. Se cerró el edificio de la FEC, quedándose abandonado hasta el año 2014, cuando fue derribado para convertirse en un planetario, que fue inaugurado hasta el día 2 de diciembre de 2018, a pesar de que los vecinos querían un parque.